Como parte de la innovación de nuestra comunidad, la Telesecundaria Guadalupe Amor Turno Vespertino de la localidad de San Miguel Cuyutlán, del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, presenta el proceso de sistematización de las experiencias. Este proceso mejorará la toma de conciencia de nuestros aprendizajes con el fin de transformar las prácticas personales del día a día, además de rescatar testimonios que prevalezcan o trasciendan y que puedan compartirse con otras comunidades. La sistematización de experiencias es un proceso de reflexión crítica que se produce en diálogo en torno a una experiencia o práctica realizada o vivida, que se puede realizar de manera individual o colectiva para que cada CAP alcance aprendizajes que la lleven al progreso y evolución permanente de su práctica. Este proceso se desarrolla en 5 momentos. Número 1. Organizar la sistematización de la experiencia. Número 2. Reconstruir la experiencia. Número 3. Analizar la experiencia. Número 4. Reconocer aprendizajes. Y número 5. Comunicar la experiencia sistematizada. Por disposición oficial de la autoridad educativa, en este primer encuentro entre escuelas solo abordaremos los 2 primeros momentos. La sistematización de la experiencia de la Telesecundaria Guadalupe Amor consistió en lo siguiente. Momento 1. Organizar la experiencia. Este consiste en elegir la experiencia que se va a sistematizar, delimitarla en tiempo, espacio, finalidad y eje de sistematización, así como definir las formas que se emplearán para recorrer este trayecto. Lo anterior lo llevamos a cabo mediante el siguiente procedimiento particular en nuestra escuela. Reconocer el objeto que vamos a sistematizar, es decir, qué experiencia vamos a sistematizar. En la planeación sistematizamos la aplicación de la secuencia didáctica del aprendizaje cooperativo del Dr. Ramón Ferreiro Gravier, investigador en este campo desde hace más de 20 años. Definir la finalidad de la investigación. ¿Para qué vamos a sistematizar? La finalidad es reconstruirnos de manera individual y colectiva a partir de las reflexiones, aprendizajes y conclusiones para compartirlos con otras CAP. Precisar el eje de sistematización. ¿Cuál es el foco de la experiencia en que nos vamos a concentrar? Nos centramos en los efectos que produce la aplicación de la secuencia didáctica del aprendizaje cooperativo en la intervención del maestro y los aprendizajes de los alumnos. Plantear el objetivo de la sistematización. El objetivo es identificar los efectos de la secuencia didáctica de aprendizaje cooperativo a fin de mejorar la intervención docente y el aprendizaje de los alumnos. Planificar la sistematización. ¿Cómo, cuándo, dónde, con quiénes y con qué vamos a realizar la sistematización? Se planificó siguiendo los momentos de la sistematización durante el mes de febrero, con la participación de alumnos, maestros y director. Registrar la experiencia. Dimos cuenta del trabajo mediante registros gráficos como fotografías, de texto escrito como trabajos de los alumnos y audiovisuales como grabaciones de audio y video. Momento 2. Reconstruir la experiencia. Este periodo consiste en la exposición profunda de la experiencia, con la finalidad de mirar desde lejos los distintos elementos del proceso vivido, tratando de no realizar aún la interpretación del por qué ocurrió cada situación, sino esforzándonos por expresarla de la forma más descriptiva posible. Y en la telesecundaria lo transitamos de esta forma. Describir la experiencia. ¿Qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? Por medio de la observación de clase que realizó el director en cada uno de los grupos en enero del presente año y después de analizar los patrones didácticos más recurrentes que se presentaban en la intervención docente y aprendizaje de los alumnos, en consejo técnico de ese mismo mes se socializaron hallazgos como fortalezas y áreas de oportunidad. Con el fin de mejorar estas últimas, el director propuso reforzar la planeación didáctica con la inclusión de 7 momentos del aprendizaje cooperativo en cada secuencia didáctica, mismos que socializó y justificó de acuerdo a las investigaciones del Dr. Ramón Ferreiro Gravier, propuestas en la bibliografía Estrategias didácticas del aprendizaje cooperativo. Los 7 momentos que propone este autor para que se construyan aprendizajes sólidos son: Número 1. Creación de un ambiente favorable para aprender. Significa que los alumnos se sientan bien donde aprenden, considerando una serie de condiciones físicas y psicológicas favorables, debido a que las emociones y sentimientos son la base del aprendizaje. Número 2. Orientación de la atención de los alumnos. Consiste en presentar el propósito, el contenido, la forma de organizar el trabajo, los canales de comunicación y los productos para que el aprendiz tenga claridad en lo que se espera de él y participe activa y motivadamente en la construcción del conocimiento. Número 3. Procesamiento de la información. Es el momento en el que el estudiante se pone en contacto con el contenido de aprendizaje para apropiarse de su lógica. Puede ser individual, en equipo o secuenciando lo anterior de acuerdo a la situación didáctica que construye el maestro. Número 4.
Interdependencia social positiva. Es la relación que se establece entre los alumnos de un grupo para compartir procesos y resultados de su actividad escolar, lo que significa de manera alguna que en todo momento de la clase permanezcan trabajando en equipo. Número 5. Recapitulación de lo que se aprende. Consiste en exponer de forma sintética, sumaria y ordenada lo que los alumnos socializaron en el momento de la interdependencia para reforzar los aprendizajes y evitar su olvido. Número 6. Evaluación de los aprendizajes. Es un proceso de elaboración conjunta en el cual todos los participantes se asumen como parte activa y responsable para determinar qué aprendizajes se lograron y cómo, qué favoreció, cuáles no se consiguieron y por qué. Número 7. Reflexión de los procesos y resultados de la actividad de aprendizaje. Es la toma de conciencia para aprender, es la reflexión sobre los procesos y resultados de nuestro quehacer cotidiano. ¿Qué hice? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo me sentí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Y por qué? Los docentes aceptaron la propuesta y comenzaron a aplicarla en una asignatura de su libre elección durante el mes de febrero del 2022, recolectando evidencias de acuerdo a ciertas categorías cuyo propósito es dar cumplimiento al objetivo de la sistematización, identificar los efectos de la secuencia didáctica de aprendizaje cooperativo a fin de mejorar la intervención docente y el aprendizaje de los alumnos. Ordenar y clasificar la información. ¿Cuál es la información que me permite dar cuenta del objetivo de la sistematización de la experiencia? Para dar respuesta al objetivo de la sistematización, la información se ordenó y clasificó de acuerdo a las siguientes categorías: las motivaciones de los participantes, las acciones realizadas, las estrategias de enseñanza y aprendizaje empleadas, las reacciones, sensaciones y emociones de los participantes, los resultados, productos obtenidos y los no esperados, logros y dificultades observadas. Con la descripción de los momentos 1 y 2 de la sistematización de esta experiencia, construida también con algunas de las fichas CTCAP perteneciente al escenario del aula, comenzamos a reflexionarla críticamente a partir del objetivo de la sistematización para construir interpretaciones críticas, develar las causas de lo sucedido, formular conceptos y descubrir nuevas formas que den sentido a la práctica. Lo anterior lo realizamos mediante el siguiente procedimiento. Elegimos un elemento parte del todo para identificar cuál fue su comportamiento. En el caso particular fue el de coherencias e incoherencias de la práctica. Es decir, sometimos las planeaciones con enfoque de aprendizaje cooperativo a un filtro de congruencia de la práctica a través de los siguientes 3 elementos: propósito, estrategias empleadas y resultados. Este análisis se llevó a cabo utilizando las planeaciones de los maestros, las observaciones realizadas en las mismas una vez que se aplicaron y las evidencias de trabajo que corroboraban los resultados obtenidos por los docentes. Después, las derivaciones se clasificaron en los siguientes elementos: mejoras en la intervención docente, mejoras en los aprendizajes de los alumnos y elementos que condicionaron los anteriores 2 aspectos. La organización anterior se debió a que estos componentes son los constitutivos del objetivo de la sistematización, que es identificar los efectos de la secuencia didáctica de aprendizaje cooperativo a fin de mejorar la intervención docente y el aprendizaje de los alumnos. Cuestionamos las causas para ir descubriendo los elementos más significativos o las problemáticas. Los elementos más relevantes que descubrimos fueron los siguientes. Con relación a la intervención docente, fueron el mayor control y orden en la metodología de la enseñanza, valoración de procesos y resultados para dar mejor acompañamiento, ampliación del repertorio de estrategias de enseñanza, asignación de un enfoque utilitario a la planeación docente e involucramiento de los alumnos con barreras de aprendizaje y participación. En el aprendizaje de los alumnos fue el alcance del propósito de la secuencia de aprendizaje por la mayoría de los alumnos, creación de redes de aprendizaje más profundas y complejas, reflexión sobre dónde y cuándo pueden aplicar el conocimiento adquirido, generación de interés extra clase por el tema y el desarrollo de habilidades simultáneas. Y con relación a los factores que condicionan la aplicación del aprendizaje cooperativo fue el incumplimiento de material de algunos alumnos para traer lo que se solicita en clase, situación que interrumpe el proceso, la inasistencia de algunos alumnos que retrasa su ritmo de aprendizaje y el desarrollo de la clase en general, la aplicación de protocolos de salud que obstaculizaron el trabajo en equipo, por lo que se optó por la organización en binas o grupalmente, la carencia de conocimientos previos y de algunas habilidades que redujo la participación, y la división marcada entre subgrupos que generó resistencia para interactuar. Realizamos abstracciones y conceptualizaciones acudiendo a la teoría o a otras experiencias aplicadas. Para darle soporte teórico a nuestros resultados, acudimos a los investigadores jaliscienses Miguel Basdrech y Luciano González Velasco, los cuales sostienen que para identificar qué y cuánto de lo que se hace educa, se debe recurrir a la concepción metodológica de la práctica, es decir, intencionar cada acción, describirla, observarla y problematizarla para encontrar las coherencias y las incoherencias de la práctica entre 3 elementos: los propósitos, los procesos y los productos. Lo anterior nos permitió descubrir qué está presente en la práctica: actores principales, contenido, interacciones entre los participantes, apoyos o instrumentos de diferente tipo, contexto en el que se sitúan las acciones y las relaciones que se establecen entre ellos. Por esa
esa vía de análisis reconocimos mucho de lo que pasa en la práctica, secuencias, rupturas y características más recurrentes, lo anterior con el fin para realizar acciones de corrección y reafirmación. Esta forma de proceder de buscar significado en las acciones remite a la teoría de la acción educativa, la cual menciona que no todos los acontecimientos que suceden en el aula pueden considerarse como educativos, sino que se debe verificar la congruencia entre los objetivos del curso y del maestro, las actividades propuestas y realizadas durante las sesiones de trabajo y los aprendizajes que los alumnos identifican como logrados durante ese periodo. Sintetizamos interpretando relaciones, como los propósitos contra los resultados, los factores clave en contra de los factores secundarios. De lo sucedido, interpretamos que la secuencia didáctica de aprendizaje cooperativo de Ferreiro-Gravier, cuando es ejecutada con una metodología bien planeada, aplicada y evaluada, produce una serie de mejoras en la intervención docente y en el aprendizaje de los alumnos considerados como actos educativos, pero que sus resultados son condicionados por una serie de factores de tipo familiar y comunitario como los contravalores, la inasistencia, el bagaje cultural y la situación económica. Momento 4. Reconocer aprendizajes. Luego procedimos a formular conclusiones más explícitas sobre los aprendizajes alcanzados y otros en los que deseamos incursionar mediante el siguiente proceso. Elaboramos conclusiones prácticas y teóricas, es decir, ¿qué aprendizajes hemos adquirido en esta experiencia que contribuyen con nuestro hacer ser docente? Aprendizajes prácticos producto de nuestra aplicación. La planeación organizada con las fases del aprendizaje cooperativo produce que el tiempo de clase sea más eficiente y eficaz. La coherencia de los propósitos educativos con las actividades realizadas y los resultados obtenidos producen actos educativos. Los aprendizajes previos y su reconstrucción son condiciones indispensables para que los alumnos puedan construir aprendizajes más amplios y complejos. La organización social del aprendizaje cooperativo propicia el desarrollo social e intelectual de los alumnos. La diversificación de estrategias de enseñanza permite recabar elementos de evaluación más cercanas a la realidad. Aprendizajes teóricos. Recurrimos al autor argentino Slavin Robert en su bibliografía Aprendizaje Cooperativo. Este tipo de aprendizaje ayuda a superar las barreras que impiden la amistad y la interacción entre los alumnos de rendimiento regular y los que tienen dificultades, al mismo tiempo que se desarrollan otras habilidades. La consecuencia psicológica más importante del aprendizaje cooperativo es su efecto sobre la autoestima de los alumnos. El hecho de sentirse aceptado y apreciado por sus propios pares y la sensación de estar haciendo las cosas bien en lo académico. En el aprendizaje cooperativo son necesarias dos condiciones para aprender que son las caras de una misma moneda: que el maestro organice situaciones de aprendizaje en las que se dé el enfrentamiento entre el sujeto que aprende y el contenido de enseñanza, y los momentos de interacción del sujeto que aprende con otros que le ayuden a moverse de un no saber a saber. Riesgos del aprendizaje cooperativo. Efecto polizón, por el cual algunos miembros del grupo hacen la mayor parte del trabajo, mientras que otros viajan gratis. Las ideas o los aportes de los alumnos con mayores áreas de oportunidad en la materia podrían ser ignorados o desechados, y los participantes más activos podrán tener pocos incentivos para dedicar tiempo a explicarles a los demás lo que están haciendo. Tracemos recomendaciones a futuro. De acuerdo a lo anterior, como equipo deseamos profundizar en los siguientes tópicos: la actividad del alumno en clase en todo momento, que sea orientada, guiada, intencionada, pero con una libertad responsable y comprometida de los aprendices. La forma de relacionarse entre el maestro y el alumno, es decir, la mediación como una relación intencional, recíproca, significativa, trascendente, con sentimiento de capacidad de autoestima y con una regulación de la impulsividad. La cooperación entre las personas para aprender en clase, incluyendo los apoyos de los padres de familia. Quinto momento: comunicar la experiencia. Esperando que esta experiencia que les hemos comunicado sirva para enriquecer los aprendizajes que este colectivo ha alcanzado desde su evolución, nos despedimos esperando que sus devoluciones nos hagan seguir creciendo y que este documento llegue a otras comunidades de aprendizaje en los distintos contextos y por los diversos medios, a través del presente video, que da cuenta de este proceso intencionado que asigna sentido a la práctica. Comunicar la experiencia sistematizada no es el punto final de este trayecto emocionante y enriquecedor. Es un punto y seguido que nos permitirá seguir abriendo espacios de aprendizaje desde otras miradas, desde otras realidades.